Carissa Bellis, gracias por platicar conmigo. Yo soy Diana González, mucho gusto. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Oye, tu tema, de verdad que voy a sonar muy groupie, pero me apasiona. Y te voy a decir porque me hace mucho sentido tu libro, Privacidad es Poder, porque, mira, te voy a decir mi hipótesis y ahorita tú que eres la experta la vas desmenuzando. Pero yo siempre me pregunto, ¿por, ¿por qué le entrego todo a todas estas aplicaciones que antes no necesitaba, digitales, que ahora necesito y que ahora no puedo vivir sin ellas y no me hago más preguntas? ¿Y qué hacen con mi información? O sea, pienso esas cosas, ¿sabes? Y por otro lado pienso, mi relación con Google en particular es como una relación tóxica con una pareja, ¿sabes? Porque me manipula, porque sabe todo de mí y porque yo le he entregado todo voluntariamente, a lo mejor un poco inconsciente, pero ya no me puedo salir de esa relación porque creo que no hay otras opciones. Y te hago esta premisa, Carissa, porque no sé si las demás personas te hacen esas preguntas o simplemente deciden vivir en la desinformación voluntaria para no sufrir y seguir en esta relación tóxica hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es lo que has descubierto tú? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Por qué nos entregamos a estas relaciones tóxicas con la tecnología? Me gusta la analogía. Y es verdad que nos manipula, pero parte de la manipulación es convencerte de que esto fue voluntario, de que tú se lo estás dando voluntariamente. Pero yo no le estoy dando voluntariamente mis datos a Google. Yo hago todo esfuerzo por decir que no y aún así Google acaba con muchos de mis datos. Entonces eso es parte de la manipulación. Y una forma para invitar a la gente como a pensar en por qué la privacidad es importante es, imagínate que la privacidad es como la llave maestra de tu vida. Es como, ¿qué te duele? ¿Dónde eres vulnerable? Tu peor noche de borrachera, la conversación más íntima que has tenido, el error que más te genera vergüenza, ese familiar que te gustaría no tener, como lo más oscuro de tu vida, son el tipo de datos que las empresas, muchas empresas de marketing y otras están interesadas para venderte cosas y para saber dónde te duele y cómo pueden utilizar eso en tu contra. Entonces, si ves algunas de las categorías que utilizan estas grandes empresas de anuncios para categorizar a la gente, te das cuenta de qué vulnerables somos y de qué tipo de datos están recabando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas empresas venden datos de dos maneras, sobre individuos en particular o sobre listas. Entonces venden listas y las listas incluyen, por ejemplo, gente que ha sido víctima de una violación, gente que tiene VIH, gente que sufre de eyaculación precoz, gente que ha perdido un hijo en un accidente. O sea, realmente son categorías muy sensibles que muestran dónde somos más vulnerables. Es que es maquiavélico y es mezquino. O sea, cuando lo ves así, pienso también, por ejemplo, trato de hacer una analogía entre tu mundo digital, que al no ser tangible, creo que por eso generamos esa distancia, ¿no? Yo me imagino ir a una tienda de autoservicio, por ejemplo, y que la persona me pida mis datos y que en ese momento diga, bueno, muchas gracias, y se los entregue a otra persona físicamente. Creo que cuando lo veo así, entiendo, y ese es un solo ejercicio. Puede ser multiplicado de manera infinita y como no lo vemos, es pareciera que no existe. Pero esas categorías, por ejemplo, que mencionabas, que imagino que listas unas de tantas que hay, me parece sumamente mezquino, sumamente manipulador y sumamente indolente, y es la economía de los datos, ¿no? Sí, y has dicho dos cosas muy importantes. Una es que es muy intangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ibas a una entrevista de trabajo hace 30 años y el entrevistador te preguntaba, oye, ¿y tú piensas tener hijos en los próximos años? Era muy evidente la intrusión y era muy evidente lo que estaba en juego con tu respuesta. Pero hoy pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que compran esos datos de un data broker, intentan inferir la respuesta y no te lo preguntan. Con lo cual, a ti igual no te dan el trabajo y te dicen, bueno, es que había otro candidato que era más, no sé, más apropiado para este trabajo. Tú no haces más preguntas porque no puedes tener acceso a los datos que tenían ellos, pero en realidad has sido discriminada y puede que nunca te enteres. Eso por una parte. Y por otra parte, en tu pregunta anterior decías que muchas veces, bueno, damos estos datos porque pensamos que no hay una alternativa. Y eso es muy cierto. Creo que hay la sensación de que, bueno, si ya mis datos están ahí, ya los perdí, que es falso, porque en realidad los datos más importantes son los datos que generas hoy, porque los datos personales cambian mucho. Te mudas de casa, cambias de trabajo, cambias de gustos. Entonces, incluso si no hubieras protegido nunca tu privacidad, pero empiezas a protegerla hoy, tiene un gran efecto.
Y por otra parte, que sea alternativas y que es parte de nuevo de la manipulación que las empresas quieren que pienses, que no hay alternativas, que da igual, que tus datos siempre van a ser recabados igualmente. Y no es cierto, ¿no? Si utilizas Signal en vez de WhatsApp, vas a tener mucha mejor seguridad. O sea, sí hay opciones. Eres una optimista dentro de lo realista que eres en el panorama que nos cuentas en tu libro. Fíjate que hace algunos meses me hackearon mi WhatsApp y lo tenía en verificación de 2 pasos. Pero bueno, te sospecho de un link que le tuve que dar clic no voluntariamente para acceder a otra cosa, te digo. Y me sentí, Carissa, como si alguien hubiera entrado a mi casa, ¿sabes? Y hubiera abierto mis cajones y hubiera sacado mi ropa interior y se lo hubiera enseñado a otras personas. O sea, fue una sensación de invasión tan agresiva. No sé si todo el mundo lo haya vivido porque es muy común, es más común de lo que uno cree, pero mi nombre, mi foto utilizados para pedir favores, para pedir cosas desde mi identidad. ¡Qué violento! Hay una teoría en la filosofía que se llama la teoría de la mente extendida, que sugiere que solemos pensar en nuestra mente como algo que está dentro de nuestro cerebro, pero en realidad utilizamos tanto el mundo exterior que nuestra mente se filtra al mundo exterior. Entonces, cuando tú tienes una conversación muy íntima con un familiar por WhatsApp, en realidad hay mucho de tu mente en eso, porque incluso 3 semanas después yo te puedo preguntar qué hiciste 3 semanas antes y tú no te vas a acordar, pero tu WhatsApp sí se acuerda. Con lo cual muchas veces cuando se tiene acceso a esos datos, se tiene acceso mucho más íntimo que si pudieran tener acceso incluso a tu cerebro. Claro. Porque el cerebro hay que interpretar, porque olvidamos cosas, pero todo lo que buscamos en línea, que la gente busca sus enfermedades, sus miedos, sus préstamos, todo tipo de cuestiones sensibles, y tenemos conversaciones sensibles por WhatsApp y otras, eso es mucho más pues revelador de quién eres que incluso acceso a tu cerebro directamente, ¿no? Y es que hablas de un principio que es la privacidad colectiva. Y me hace mucho sentido con eso que estás explicando, porque tenemos igual, de nueva cuenta, esta idea de que mis búsquedas son mis búsquedas, ¿no? Que yo busco mis cosas de manera personal que no comparto con nadie, pero es una idea de privacidad. Sí, la privacidad es una cultura y es un proyecto común. Entonces, cuando a mi familiar le pasa algo de salud, pues yo lo voy a buscar en internet, ¿no? Y cuando yo comparto datos sobre mi localización, pues estoy compartiendo datos de la gente que vive conmigo, de mis vecinos, de la gente que trabaja conmigo. Entonces, en realidad es un trabajo colectivo y que también cuando perdemos privacidad tiene consecuencias colectivas. Entonces, cuando mi vecino da datos y que se utilizan para tratar de cambiar su opinión en unas elecciones, pues al final yo puedo sufrir las consecuencias de esas pérdidas de privacidad, aunque yo haya intentado mi mejor esfuerzo. Entonces hay muchos paralelos con la ecología, porque tú debes de reciclar y ya puedes reciclar, pero si tu vecino no recicla y si el gobierno no regula, pues te va a tocar el cambio climático como cualquier otra persona también. Es súper interesante cómo lo vamos construyendo y vuelvo a como inicié la conversación. En toda esta investigación que has hecho, que sigues haciendo y que estoy segura por lo apasionada que veo que eres, que seguirás haciendo, ¿cómo nos convencemos? Siento que es como una especie de teatro, y ves que en el teatro es una convención, ¿no? Yo llego y me siento y yo convengo contigo, actor, que esto es el bosque y que tú eres un elfo que está, o sea, todos estamos de acuerdo que no es real, pero estamos de acuerdo que sí es real en esta convención. Me parece algo muy similar con el mundo digital, ¿sabes? Todos estamos de acuerdo que es privativo, que hay una secrecía, que todos estamos en una ética digital, pero no es así. O sea, ¿cómo nos construimos estos escenarios para sentirnos más seguros cuando realmente no lo estamos, ¿no? Entonces, no sé si quepa mi analogía, pero así lo puedo explicar desde mi mente, Carissa. Sí, creo que tendemos a pensar en las grandes tecnológicas como grandes éxitos en el producto de tecnologías, pero en realidad a mí me parece que su éxito está sobre todo en el producto de narrativas. O sea, nos han vendido la moto, como se dice en España, ¿no? Nos han vendido esta idea de qué es seguro y qué no, de cómo hemos superado las normas de la privacidad y la hemos comprado esa narrativa que al final va en nuestra contra. ¿Y cómo luchamos en contra de eso? Pues con cultura, con leer sobre el tema, con hablar sobre el tema y con contagiarnos las cosas buenas, ¿no? Entonces cuando alguien me intenta contactar por WhatsApp, le digo, no, vamos a contactar por Signal. Y muchas veces la gente dice, no tengo Signal, le digo, es gratis, es muy fácil, lo prueba, está bien, y poco a poco, ¿no? Un contacto a la vez. Y yo me acuerdo cuando empecé a investigar estos temas, no había nadie en Signal, ¿no? O solamente la gente con la que yo hablaba. Y ahora
la mayoría de mis contactos ya tiene Signal. Ok. Entonces es un poco también, estamos en la infancia y estamos madurando y aprendiendo a cómo protegernos y entendiendo mejor este ámbito que es tan abstracto. Y estamos en un proceso de civilización que hemos pasado antes. Antes estábamos en el salvaje oeste, ¿no? Y poco a poco hacemos la vida un poco más vivible, un poco más compasiva, un poco más conducente a la democracia, al bienestar. Y estamos en ese proceso. Tienes razón, y aparte es vertiginoso, o sea, es muy rápido cómo va evolucionando y cómo va esta progresión del desarrollo tecnológico, ¿no? Y cada vez hay muchas más cosas y da la impresión que es un gigante todopoderoso y que tú eres un pequeño individuo, pero con este tipo de conciencia podemos ir haciendo como esos pequeños cambios. Sí, y empoderarnos, porque si no fueras tan importante, las empresas no harían ese esfuerzo por recopilar tus datos. Si realmente no fueras importante, no se tomarían la molestia, ¿no? Entonces, en realidad eres muy importante y tienes mucho poder, porque no solamente eres una persona con datos, eres una persona que tiene un voto, que tiene una voz y que tiene vecinos, que tiene amigos, que tiene familia, eres un contacto, eres parte de la red y eso te hace muy poderosa. Y sabes que yo, por ejemplo, que trabajo como periodista, lo comparo un poco con la televisión, ¿no? Cuando era niña la televisión era Satán, era el diablo, y vas a crecer idiota por ver en la tele y era como el enemigo a vencer, ¿no? Ahora hay multicanales de multicontenidos y qué tipo de consumidores también somos nosotros, a qué le estamos dando clic, nuestra corresponsabilidad como users, ¿no? Como utilizadores de estos medios. No podemos ser inconscientes. Creo que tomar conciencia de la acción. Y a veces sí es muy fastidioso las cookies y no te entrego mis datos y todo y puedes invertir muchas horas en estarte protegiendo, pero es un acto también de amor propio. Y de cuidar a tu comunidad y de cuidar a tu democracia. Y hay veces que no es difícil. Una vez que tienes Signal, pues ya no das ningún esfuerzo. Funciona tan bien como WhatsApp. Entonces hay veces que también parece mucho más complicado de lo que es. Tengo que dejarte partir, pero dame 2, 3 tips para la gente para que comencemos a hacer esos pequeños cambios. Decías ahorita utilizar Signal en lugar de WhatsApp. ¿Cuáles serían otros recursos? Utilizar DuckDuckGo en vez de Google Search. Utilizar ProtonMail en vez de Gmail. Hay una página que se llama www.privacytools.io en donde sugieren muchas alternativas y leer Privacidad es Poder para entender un poquito más cuál es la relación entre la privacidad, el poder, la democracia, los datos, qué se puede hacer y por qué, aunque la batalla no está ganada y nunca va a estar ganada, hay razones para el optimismo. Se puede construir e imaginar un mundo mejor y lo que vemos hoy no es lo que va a ser mañana. Podemos rediseñar lo digital y en realidad la ética no es nada más que buen diseño. Me encanta. Muchas gracias, Carissa Bellis. Vamos a invitar a la gente que se meta a tu texto y vamos a seguir todas las investigaciones y los libros que escribas de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Valle Estudios. Más que un video, una historia.